Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy estoy aquí sentado en el sofá en mi salón, en el salón de mi casa, y quiero aprovechar la ocasión para hablar brevemente acerca de un libro que me ha llegado no hace mucho, escrito por un amigo al que además he entrevistado en varias ocasiones en el En Vez de la Página, aquí en el canal, y por diferentes razones también, porque es un escritor, un crítico musical, crítico de cine también, que ha publicado una gran cantidad de textos y muy interesantes. Me refiero a Luis García Gil, a quien he entrevistado, pues, por ejemplo, por su magnífica biografía dedicada a Jacques Brel, una de las pocas escritas originalmente en español. También, por supuesto, por el libro en el que relaciona a Joan Manuel Serrat con los poetas, y es que esto de la canción y de la canción de autor le interesa mucho a Luis García Gil, y ha escrito de forma muy extensa acerca de este tipo de música, y además en editoriales de mucha difusión y textos realmente que son necesarios para comprender a diferentes cantautores, entre ellos especialmente Joan Manuel Serrat. Ha escrito también libros que no tienen que ver necesariamente con cantautores, como es el caso de una biografía de Marisol o Pepa Flores, y como es el caso de este libro más reciente que ha escrito, sobre el cual también hace unas semanas lo entrevisté en el canal y en el programa, que es este libro del que quiero hablar ahora porque acaba de llegar, que es Rafael, digan lo que digan. Yo tengo que reconocer que entré muy joven en la música de Rafael, sobre todo a través de mi padre y de mi tío, que escuchaban a Rafael cuando eran ellos jóvenes y todavía sienten un cierto cariño por su música, y de esa manera me lo transmitieron a mí. Mi padre tiene varios discos de Rafael en una discoteca pobladísima, de más de 15.000 discos en casa, y seguramente que si le preguntasen ustedes, él no diría que necesariamente siente una nostalgia cuando escucha la música de Rafael, porque dudo que tenga interés en regresar, aunque sea en la memoria, a sus años de juventud durante el franquismo, pero sí, desde luego, que Rafael ha sido para él parte de su banda sonora vital, más en algunos momentos que en otros, y a mí me pasa algo semejante también, a pesar de haber nacido un par de décadas después de los momentos de mayor explosión de éxito de Rafael Martos. De todos modos, quiero hablar de este libro porque me parece que es un libro muy necesario para comprender no solamente la figura de Rafael, sino la evolución de la industria del espectáculo en España desde los años 60 hasta la actualidad. Una de las cosas que hay que destacar de este libro, escrito por Luis García Gil, es lo bien escrito que está. Si yo fuese un cantante famoso o un cantautor importante, me gustaría que fuese Luis García Gil quien escribiese mi biografía, porque está hecha de una manera realmente excelente, con enorme rigor, con una investigación bibliográfica, periodística, prácticamente detectivesca, para encontrar y después utilizar, canalizar ciertos documentos poco conocidos, porque aunque de Rafael se ha dicho mucho y se ha escrito mucho, sobre todo en la prensa, la verdad es que hay pocos libros serios dedicados a Rafael, muy pocos. Entonces este libro se convierte, desde mi punto de vista, en un libro absolutamente necesario para quien quiera entender la figura de este cantante, que ha sido y sigue siendo
enormemente longevo en su popularidad, que ha sido y sigue siendo influyente en muchos sentidos. Por supuesto, su época de mayor influencia ha pasado, pero continúa teniendo una enorme presencia y sobre todo atrayendo por diferentes razones que también explica y analiza críticamente Luis García Gil en este libro, sigue atrayendo a músicos de generaciones posteriores, músicos más jóvenes, músicos de los que hoy en día se consideran modernos, que de alguna manera se han visto influidos por Rafael. Esto viene ya de hace varias décadas y, como digo, hay diferentes razones para esto, pero continúa teniendo lugar este fenómeno y lo analiza también Luis García Gil en este libro Rafael, digan lo que digan. Es muy importante tener en cuenta que Luis García Gil en este libro no trata de hacer una hagiografía de Rafael, ni mucho menos. Tampoco es un libro en el que va a tirar a dar simplemente porque sí, sin ninguna razón, a Rafael. Lo que hace es presentarse ante una figura, como se dice en inglés, larger than life, más grande que la vida, que es la de Rafael, la figura de un cantante que se ha convertido en vida en un verdadero mito, tanto en España como en Hispanoamérica y en otras partes, en otros países que no son necesariamente hispanohablantes, como por ejemplo, sí, Rusia, entre otros, y colocándose delante de esta figura enorme, gigante en muchos sentidos, que es Rafael, se acerca a ella desde un punto de vista eminentemente crítico. Y crítico significa, desde luego, acercarse a las luces, a las sombras, a los aciertos, a los errores, a los éxitos, a los fracasos de Rafael desde el punto de vista de un observador que es alguien que aprecia la música de Rafael, pero que también se acerca a su música y a su figura desde un punto de vista crítico. Para mí este es uno de los aciertos de este libro de Luis García Gil, que realmente presenta las diferentes aristas de la personalidad, de la carrera de Rafael, teniendo en cuenta cuestiones musicales, históricas, sociales, porque no olvidemos que Rafael salta a la palestra del éxito en los años 60, durante el franquismo, y se convertirá en un icono que muchos relacionan única y exclusivamente con el franquismo. Existe esa relación y la analiza críticamente Luis García Gil aquí, pero es reduccionista hablar de Rafael simplemente como un símbolo del franquismo, porque fue mucho más que eso durante el franquismo y después también de la muerte de Francisco Franco. Entonces, para resumir, creo que el acierto principal de este libro, además de lo bien que está escrito, es el rigor y el espíritu crítico con el que está escrito. No se cree a pies juntillas todo lo que dice Rafael sobre sí mismo, porque Rafael ha sido también un creador de su propia imagen. Se ha puesto diferentes máscaras y ha agrandado de alguna manera su leyenda y sus leyendas urbanas. No se cree Luis García Gil absolutamente todo lo que dice Rafael, pero tampoco se cree todo lo que sus detractores han dicho y escrito acerca de él a lo largo de las décadas. Eso, en este caso, es lo que yo entiendo por una biografía que no es hagiografía, sino que se acerca al personaje de la manera en la que tiene que acercarse, que es desde un punto de vista crítico. No solamente desde un punto de vista crítico, sino poniendo énfasis, haciendo un verdadero hincapié en lo que realmente interesa de Rafael, que es su música y su legado musical. Esa es la razón, realmente, de que Luis García Gil tenga interés en Rafael. Su música, eso está en el fondo de todo. Eso está en el centro de este libro. Por supuesto, no es un libro solamente sobre música, porque se analiza la figura de Rafael y su significado y los cambios que este artista tuvo a lo largo de las décadas. En los 60, cuando tuvo ese éxito impresionante, en los 70,
cuando tiene sus momentos de menos éxito comercial, pero todavía publicando discos que tienen interés para comprender su evolución musical y su estatus como artista de masas, su vuelta al éxito en los años 80 y 90 y su condición de mito en vida, venerado por muchos, pero también criticado por muchos otros. Todo esto está en las páginas de este libro, Rafael, digan lo que digan, de Luis García Gil, que desde luego les recomiendo no solamente si les interesa la figura de Rafael. Evidentemente, si les interesa la figura de Rafael, deben leer este libro. Deben también buscar en YouTube, que se puede encontrar con enorme facilidad, la entrevista que el gran Soler Serrano, Joaquín Soler Serrano, realizó en su programa A Fondo con Rafael. Una de las mejores entrevistas que yo creo que he tenido la posibilidad de ver con este artista, porque Soler Serrano era un enorme conversador, un magnífico entrevistador, de los mejores, yo creo, de la historia de la radio y televisión en España. Deben leer este libro, deben buscar esa entrevista que menciono, que es fácil de encontrar en YouTube, pero incluso si no les interesa demasiado Rafael, pero sí les interesa la evolución y los cambios que tuvieron lugar en la industria discográfica española desde los años 60 hasta la actualidad, este libro también va a darles muchas claves. La relación de Rafael con algunos cantautores, la relación de Rafael con compositores de canciones que muchas veces no se etiquetan como cantautores, como puede ser, por ejemplo, Manuel Alejandro. ¿Por qué Manuel Alejandro no es un cantautor? Porque no escribe canciones de protesta. Un cantautor es una persona que escribe sus propias canciones, ya sea para ser cantadas por sí mismo, por él mismo, o por ella misma, o por otro artista. En ese sentido, Manuel Alejandro tiene tanta importancia en la carrera de Rafael y realmente en el desarrollo de la música en España como cualquier otro, y esto es algo que pone de manifiesto Luis García Gil en este libro, como también he dicho que hay músicos, artistas de algunas generaciones posteriores que se han visto influidos de alguna manera por Rafael. Deja claro Luis García Gil que la mercadotecnia tiene algo que ver en algunos de estos casos, pero no en otros. Si ustedes ven el libro, publicado por la editorial Milenio, pues hace muy poco, el año es octubre de 2022, es decir, ha salido hace pues, unos 3 meses aproximadamente, porque estoy grabando esto en enero de 2023. Este libro, si ustedes lo ojean, bueno, si ven la portada simplemente, hermosa portada, por cierto, muy agradable desde un punto de vista estético, un Rafael en claro oscuro ahí, porque efectivamente en eso se centra Luis García Gil en esta biografía, en los claroscuros de Rafael. No todos son luces, pero no todo es oscuridad. No todo es positivo, también hay cosas más negativas o menos positivas. Es un claroscuro, me recuerda esta portada un poco al With the Beatles, de los Beatles, ¿no? Una parte de la cara de Rafael está más o menos iluminada, en este caso en un tono violeta, y la otra parte está en oscuridad. No estoy diciendo que Luis García Gil haya elegido esta portada o quien sea que la haya elegido lo haya hecho por esa razón, pero funciona muy bien porque, como digo, no es una geografía lo que tengo en mi mano, sino un acercamiento muy serio, muy crítico y, desde luego, muy riguroso también a la vida y a la obra de Rafael. Y pueden ver que el prólogo está escrito por Enrique Bunbury. Bunbury, líder de los Héroes del Silencio, un hombre que ha tenido una carrera también en solitario muy notable,
después de sus años con ese grupo de enorme éxito, ha sido siempre un admirador de la música de Rafael. El propio Rafael ha cantado canciones de Enrique Bunbury y aquí contribuye un texto que yo creo que podría ser más interesante de lo que realmente es si fuese un poco más largo y si se centrase un poco más en explicar lo que Rafael significa para Bunbury, pero más o menos lo hace al principio. Y dice: hemos crecido en un mundo en el que las canciones y la voz de Rafael estaban presentes desde la cuna, sonando en la radio y en la televisión, en las nochebuenas y en las discotecas, en los teatros, en los auditorios, en los pabellones y en las plazas de toros, en Latinoamérica y en España, en Rusia y en Estados Unidos, y allí en nuestro pueblo natal. No concebimos nuestra existencia sin la banda sonora emocional de las pasiones y de los dramas de cada una de las melodías que nos ha cantado y que nos sigue cantando con su voz de otro planeta. Desde luego la voz, la manera de cantar es una de las cuestiones que más han atraído a los oyentes a la música de Rafael, pero lo que dice Bunbury es en muchos sentidos cierto. Yo, a pesar de haber nacido, como digo, un par de décadas después del éxito inicial de Rafael, tuve muchos caminos que de alguna manera me llevaron a su música. La televisión, por ejemplo, la radio, los especiales navideños, incluso las discotecas en las que en los años 90 sonaba en muchas ocasiones el escándalo es un escándalo que todo el mundo cantaba. A mí no me gustaban demasiado las discotecas. Yo era más de tener la cerveza en la mano y no bailar, porque a mí el bailar no es algo que vaya demasiado conmigo. Reconozco que la música que sonaba en las discotecas a mediados y finales de los años 90 a mí me interesaba muy poco, pero desde luego sonreía y me sentía mejor cuando escuchaba El escándalo de Rafael, que era la canción que de vez en cuando aparecía por las discotecas, y no como ese New York, New York, que se solía poner de Sinatra. Esa sí es la música que me interesaba, pero que se solía poner para cerrar las discotecas y para que la gente ya se fuese a sus casas a las tantas de la mañana. Pero cuando sonaba Rafael todavía eran las horas punteras y a mí me gustaba que así fuese. Con lo cual, creo que Bunbury tiene bastante razón. También en mi caso, como he dicho, pues a través de algunos de los miembros de mi familia, pues también accedí a la música de Rafael, que se ha convertido de una manera natural en parte de la banda sonora de mi vida, como lo son otros grupos y otros artistas que escucho mucho más que a Rafael, pero es un hombre cuya música tiene todavía un lugar en mi corazón y un lugar también en mi discoteca personal, con lo cual, bueno, cuando me enteré de que Luis García Gil estaba trabajando en un libro sobre Rafael, pues me interesó enormemente. Y para darles una idea un poco del contenido de este libro, pues podemos ir al primer capítulo, en el que encontramos una descripción, un retrato personal, podríamos decir también un retrato emocional del propio Luis García Gil acerca de Rafael, en el que aparece al principio una cita de Arthur Rimbaud, hay que ser absolutamente moderno, y también de Milán Kundera, que dice: hoy la única modernidad digna de ese nombre es la modernidad antimoderna. Y tenemos la supuesta o, en principio, la paradoja de Kundera, que, como veremos leyendo el libro, pues se cumple en el caso de Rafael. Y dice ya Luis García Gil al principio: llama la atención el consenso establecido en torno a Rafael. No fue siempre así. Rafael ha sido un artista popular, inmensamente popular, pero sujeto a la constante controversia. ¿Moderno? ¿Antimoderno? ¿Camp? ¿Revolucionario?
Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra, y todo a la vez. Depende, por supuesto, de la óptica con la que se vea. Y desde luego, todo ello se puede aplicar a Rafael en diferentes momentos de su carrera. Figura melódica del franquismo, sí, desde luego. Mimado en cierto modo por el régimen en los años de la España del desarrollismo y del boom turístico. Yo quitaría el en cierto modo. Yo creo que mimado de forma total, como los regímenes generalmente se aprovechan de ciertos elementos y de ciertos iconos del arte. Lo que no puede negársele es su vigencia a lo largo del tiempo y el respeto ganado a pulso entre sus compañeros de oficio, algunos de ellos en las antípodas de su estilo, al menos en apariencia. Al menos en apariencia, claro, porque ¿cuál es el estilo de Rafael? Dependerá un poco de a qué Rafael nos estemos refiriendo. Si estamos hablando del Rafael más melódico, del Rafael que fusiona diferentes estilos musicales, del Rafael que quiere ser internacional y canta en inglés a pesar de que su acento inglés no funciona demasiado bien y nos haga desear que mejor cante en español porque lo hace mucho mejor. Depende de la óptica con la que veamos la cuestión. Rafael ha seguido perfectamente aquel axioma del novel Camilo José Cela. En España el que resiste gana. Bueno, no sé si mi imitación de Cela está muy bien, pero bueno, eso es lo que dijo Camilo José Cela y bueno, como esto de que en España el que resiste gana está muy bien, pero desde luego esto es así en cualquier parte del mundo, no solamente en España. Frase que, por cierto, inspiraría la canción Resistiré, con letra de Carlos Toro, que popularizaría el dúo dinámico y que Rafael grabaría en su disco 6.0, con el que celebró 60 años de música. 60 años de música. Claro, por supuesto que resistió, pero resistió con éxitos a lo largo de todas esas diferentes décadas. No siempre, no muy seguidos continuamente, pero desde luego la presencia de Rafael ha sido evidente tanto en los 60 como en los 70, como en los 80, como en los 90 y hasta el siglo XXI. Rafael ha sido un corredor de fondo, un profesional intachable que ha resistido a los embates del tiempo y que ha logrado sobrevivir a los bandazos de la moda. Eso es así. Esto le pasa a muchos otros, por ejemplo Frank Sinatra, que es un cantante que creó una moda en su momento y que a lo largo de las décadas consiguió sobrevivir a los bandazos de las modas. Uno se convierte en un cantante atemporal como Frank Sinatra cuando realmente está por encima de esas modas, a pesar de que las pueda ir incluyendo y de alguna manera fagocitando para hacerlas formar parte de su estilo. Esto lo ha hecho Rafael también en España, por supuesto, a un nivel menor que el de Frank Sinatra. No estoy intentando comparar los dos necesariamente, pero son dos ejemplos buenos. No ha dejado de estar en el candelero reinventándose, cruzándose con artistas más jóvenes y manteniendo la fidelidad de su público. Eso me parece evidente. Ha sabido incluso sobreponerse a síntomas evidentes de agotamiento y de decadencia. De esas encrucijadas ha logrado salir más reforzado. Claro, porque es un cantante que se ha reinventado, como otros. Y para tener una carrera que dura 60 años, es decir, 6 décadas de profesionalismo, pues ya sea en la canción, ya sea en cualquier otro tipo de arte, uno tiene que reinventarse. Desde luego que haciendo siempre lo mismo, esto no se va a conseguir. Nos puede gustar más o menos lo que hace Rafael, pero está claro que es un hombre que se ha sabido reinventar. Aproximarse a Rafael significa aproximarse a la memoria musical y sentimental de un país, a un artista que supo traspasar fronteras y trazar en su cancionero unas huellas muy precisas que no pueden explicarse sin atender a la inspiración de Manuel Alejandro como compositor de canciones. Evidentemente, Rafael no era compositor, pero no importa porque, de nuevo, igual que Frank Sinatra, no se le pide a Sinatra. No se le pide a Elvis Presley que escriba sus propias canciones porque son intérpretes de canciones. No es un artista menos valorado Frank Sinatra porque no haya compuesto sus canciones. Claro,
si compone sus propias canciones y además las interpreta muy bien, como es el caso de Jacques Brel. Hay ciertas relaciones en cuanto a la puesta en escena entre Rafael y Jacques Brel, por cierto, como comenté con el propio Luis García Gil en la entrevista, que voy a dejar en la descripción de este vídeo por si quieren echarle un vistazo. Claro, si un intérprete además escribe sus propias canciones y las interpreta de una manera excelente, como es el caso de Jacques Brel y de otros, pues todavía mejor, ¿no? Pero lo que me interesa a mí de Rafael, lo que me interesa a mí de Sinatra, lo que me interesa a mí de Elvis, por ejemplo, es su faceta de intérpretes. Y es que es muy importante lo que hacen estos cantantes con algunas canciones. Creo que hay que desmitificar esa idea de que solamente vale o solamente es interesante aquel que escribe sus propias canciones. Bueno, eso a partir de Bob Dylan, eso a partir de los Beatles, pues empieza a tomar cuerpo, pero había una evidente distinción entre el compositor de canciones y el intérprete antes de la llegada de Dylan y de los Beatles, y claro, muchos de los que ensalzan ese tipo de música que llega a partir de los años 60, pues tienen que criticar duramente, parece, todo lo que venía antes, sin darse cuenta de que los cambios no son totalmente definitivos. ¿Cuántos músicos, artistas a partir de los años 60 seguían siendo intérpretes sin componer canciones y no por eso son artistas menos interesantes? Después dice Luis García Gil: Rafael ha devenido en mito popular, encantado de conocerse con un divismo que ha sido también esencial para comprender al personaje. Ha convencido hasta a los más escépticos. El escritor argentino Rodrigo Fresán ha sido uno de los que mejor ha sabido adentrarse en este territorio misterioso que es el territorio Rafael, en un artículo titulado de manera muy explícita La bestia pop. Y aquí viene una cita extensa de un artículo de Rodrigo Fresán, el argentino, acerca de Rafael. Y dice Fresán: en cualquier caso, Rafael es el expediente X de la música popular hispana, el villano invitado de Batman, torcido, inexplicable, sobrenatural, difícil de creer. Rafael es consciente de esto, pero no por eso deja de creer fervorosamente en Rafael. Hombre, por supuesto que Rafael es el primero que cree en Rafael, si no, sería imposible que llegase a lo que llegó. Rafael es el alfa y el omega. Rafael es en tercera persona y, según Rafael, el artista que ha vendido más discos que los Beatles. Bueno, esto de los números, pues a mí realmente me importa poco, porque ¿cuántos discos vendió en su momento Robert Johnson, el grande del blues? Pero su influencia es enorme. ¿Cuántos discos vendió Jelly Roll Morton? Pero su influencia es evidente, ¿no? Bueno, y dice, dice el propio Rafael, el artista que ha vendido más discos que los Beatles. Esto lo dice el propio Rafael de sí mismo en tercera persona. Y también dice, el inventor de la canción de protesta con Digan lo que digan. Bueno, esto realmente es la exageración a la que se da en muchos casos Rafael, porque Digan lo que digan, a mí me parece una gran canción que además da título a este libro, pero esto de canción protesta más bien lo que es una idealización extemporánea, además, de la realidad. En muchos casos es la negación de una realidad, como lo suele ser toda idealización, pero Rafael, un grandísimo artista, totalmente, una voz maravillosa, un intérprete excelente, desde mi punto de vista sí, un cantante protesta, bueno, ahí habría que hilar mucho más fino y desde luego lo que no hace Luis García Gil es creerse a pies juntillas todo lo que diga Rafael, digan lo que digan los demás, efectivamente. Y el orgulloso poseedor del único disco de plutonio porque a la compañía le salía más barato eso que varios discos de platino. Bueno, ahí tenemos otra hipérbole típica de Rafael. Sigue Fresán. Rafael es también, me consta, me lo dijeron ellos, el tipo por el que gente como Serrato Sabina sienten un respeto casi supersticioso y el protagonista de varias leyendas urbanas que, por temor a cuestiones legales, me niego a transcribir aquí. A mí las leyendas urbanas no me interesan en absoluto, lo que me interesa es la música. Y eso es lo que me interesa de Rafael y de cualquier cantante.
Que Sinatra hubiese tenido relaciones con la mafia, eso es problema suyo y de las personas a las que ciertas relaciones de ese tipo pudiesen haber afectado negativamente, pero a mí no me interesa en absoluto para acercarme a su música. Y pues por supuesto que Serrat y Sabina sienten un respeto enorme por Rafael, porque si hilamos un poco más fino y vemos las cosas con ojos críticos, nos daremos cuenta de que hay elementos de Rafael en Serrat y elementos de Rafael en Sabina también. Pero bueno, no sé si están de acuerdo con esto o no, pero así es como lo veo yo. Dejen comentarios por la parte de abajo a todo esto que estoy diciendo, si es que tienen algo que rectificar o matizar, porque de eso se tratan estos vídeos también. Dice finalmente Rodrigo Fresán, Rafael es básicamente el tipo que canta tanto la canción del tamborilero como la bamba, o Gracias a la vida, o Toco madera, o El gondolero, o Escándalo. Las canta, por supuesto, a los Rafael. Evidentemente, claro que las canta a los Rafael, porque lo que Rafael es un intérprete. Toma las canciones y las pasa por su propio tamiz musical, estilístico, y lo que hace es interpretarlas de una manera diferente a cómo lo haría quien compuso esa canción o a cómo lo harían otros intérpretes. Nos puede gustar más o menos, pero ¿qué sentido tiene cantar una canción de la misma manera que la canta otro? Para eso ya escucho el disco original de quien la cantó y no el de Rafael en este caso. Cuando agarra una canción entre sus mandíbulas, como esas que le componía a medida Manuel Alejandro durante sus años más dorados, el niño de Linares, es decir, Rafael, no la suelta hasta que la convierte en algo irreconocible, nuevo, rafaélico. Claro, efectivamente, cuando escuchamos una canción cantada por Rafael, aunque sean los cantares machadianos de Serrat, nos puede gustar más o menos, pero es una canción cantada por Rafael en el estilo de Rafael y reconocible como una canción interpretada por Rafael. He sido testigo, dice ya Luis García Gil, de eso que escribió Fresán en página 12, de esa fuerza telúrica, algo histriónica, todo se ha dicho, que ha convertido a Rafael en una bestia pop incuestionable. El histrionismo es parte de la marca de la casa de Rafael, claro que sí, como lo es también de la marca de la casa de Elvis, o de la marca de la casa de Jacques Brel, entre muchos otros. Pero no se puede comprender a Rafael sin ese aspecto histriónico de su puesta en escena. He tenido las mayores prevenciones hacia su arte, pero finalmente he comprendido que la obra de Rafael merecía una revisión para tratar de comprenderla, de ubicarla en su contexto, de explicar el porqué de su trascendencia y de su vigencia como artista durante tantas décadas, dice Luis García Gil, y eso es lo que hace en este libro. Eso es exactamente lo que hace en este libro, y lo hace desde mi punto de vista de una manera honesta, de una manera rigurosa, de una manera crítica y, desde luego, de una manera que yo puedo describir como muy satisfactoria para el lector. Y termina diciendo, lo que sorprende es la escasa bibliografía con sustancia dedicada al artista. Al margen de sus propias memorias, no hay publicaciones de interés que hayan desmenuzado su cancionero con la perspectiva del tiempo, salvo el poco difundido pero excelentemente editado Rafael en concierto, firmado a la limón por 3 autores mexicanos, Juan Pedro Hernández Osuna, Juan Pedro Hernández Cebrero y Lucia Natasha Hernández Cebreros. Comencemos esta apasionante aventura de explicar lo inexplicable, explicar a Rafael. Bibliografía con sustancia, esa es la palabra clave, o esas son las palabras clave. Se ha escrito mucho sobre Rafael, pero muy poco tiene la sustancia que tiene este libro de Luis García Gil. Las memorias de Rafael son interesantes porque están escritas desde su propio punto de vista, evidentemente, pero hay que tomarlas también con cierto cuidado. No hay que creérselas tampoco a pies juntillas. Y eso es lo que hace Luis García Gil en este libro. Y sobre todo dice desmenuzando su cancionero, porque realmente lo que interesa de Rafael es, para mí por lo menos, su música. Y en eso se centra Luis García Gil en este libro, que como he dicho al principio del vídeo, que ya voy terminando ahora, les recomiendo tanto si les interesa la música de Rafael, como si lo que les interesa es la relación de un artista muy popular
con el contexto social, histórico, político, musical de una época que se extiende a lo largo de varias décadas. Y podemos ver también en este libro la evolución, los cambios que tienen lugar en la industria discográfica, en los gustos musicales españoles a lo largo de todas estas décadas y cómo Rafael es capaz de ir adaptándose, sin perder, por supuesto, su esencia tampoco, a todos esos cambios. Esto lo deja muy claro aquí Luis García Gil, que por lo que parece ha visto la luz del rafaelismo en cierto sentido escribiendo este libro, pero porque se ha dado cuenta de que uno tiene que acercarse a figuras como la de Rafael con mucho cuidado para no creerse absolutamente lo hagiográfico, abunda eso por supuesto, pero también para no creerse absolutamente todo aquello que trata de derribar ese mito por cuestiones que no tienen que ver con el propio mito o con cuestiones que no tienen que ver con lo estético o lo musical. Esa línea que es difícil caminar por ella, que es difícil no rebasarla, pues desde luego la respeta enormemente Luis García Gil en este libro publicado hace solo unos meses por Editorial Milenio y que desde luego les recomiendo vivamente. Termino ya este vídeo, que al final me ha quedado un poco más largo de lo que yo esperaba, sobre Rafael, digan lo que digan, el nuevo libro de Luis García Gil, como ven ahí, con prólogo de Enrique Bunbury. No sé si lo han leído, no sé si han visto la entrevista que le realicé a Luis García Gil hace unas semanas, pero si tienen cualquier tipo de comentarios sobre Rafael, sobre este libro, sobre lo que he comentado en este vídeo, pues déjenlo por la parte de abajo de este vídeo en el lugar reservado a los comentarios y entraremos, por supuesto, en una conversación, en un intercambio de impresiones, en una interacción a partir de esos comentarios. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde el salón de mi casa aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo a mediados del mes de enero del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo y hasta la próxima ocasión.